Señor, te damos gracias en esta hora por darnos la oportunidad, Señor, en este domingo maravilloso, Padre amado, que tú nos concedes el poder abrir nuestros ojos. Gracias por la enorme bendición, Padre amado, de poder en esta hora, Dios mío, ser tan bendecidos al disfrutar de una misericordia que tú renuevas cada mañana. Gracias por darnos la oportunidad de volver, Señor, al lugar donde tu iglesia se reúne para adorarte, para bendecirte, para exaltarte. Y en este día donde millones de personas en diferentes partes del mundo, en diferentes culturas, idiomas, dialectos, Padre amado, la Biblia dice que se te da gloria, honra y alabanza porque solo tú la mereces. Gracias, Padre amado, por enseñarnos este principio de congregarnos, de ir, Padre amado, al lugar donde tú has establecido un territorio para que tu nombre sea glorificado. Y también estamos orando por aquellos que todavía no tienen la oportunidad de congregarse, sus locales todavía no han sido abiertos, pero aunque los templos estén cerrados, la iglesia jamás estará cerrada, los cielos jamás estarán cerrados, porque tu iglesia vive, tu iglesia está viva. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, queremos dar la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días usted escuchará una palabra que yo estoy seguro que transformará y bendecirá mucho su vida. Quiero aprovechar y agradecer a todos aquellos que nos escriben y nos cuentan unos testimonios. De verdad que el conocer estos testimonios nos alientan cuando la gente nos llama y nos dice: pastor, usted no sabe lo que está sucediendo en diferentes países. Y no, mejor dicho, podríamos hacer un devocional solo para hablar de testimonios, y es extraordinario lo que Dios está haciendo. Pero hoy vamos a compartir un pensamiento quizás corto, mi hermano. Mateo capítulo 14, el versículo 34 al 36. Estos tres versículos, en lo que dice ahí, pues hay una revelación muy poderosa de lo que nosotros debemos hacer. Nos da unos detalles y una información extraordinaria. Mateo 14, versículo 34 dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Déjeme de alguna manera exprimir un poco este versículo para extraer algunos principios que se convierten en pasos a seguir para nosotros poder alcanzar nuestro milagro. El versículo 34 nos da una información extraordinaria. Dice el versículo 34: terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. ¿Qué principio podemos extraer aquí? Aquí aprendemos el desplazamiento de Jesús a diferentes territorios. ¿De qué travesía está hablando el versículo 34? Jesús venía de alimentar a los 5,000 y de predicarles a más de 20,000 personas, porque en ese entonces no se contaban sino los hombres y no se contaban las mujeres ni los niños. Entonces, cuando la Biblia dice que alimentó a 5,000 personas, obviamente allí habían mujeres y habían niños, y según los teólogos y estudiosos en cuanto al trasfondo de todas estas cosas, se presume que habían más o menos unas 20,000 personas. Entonces Jesús viene de darle un mensaje a toda esa multitud, y luego, después de que termina de dar el mensaje y alimentar a toda esa gente y de recoger las 12 cestas que sobraron, la Biblia dice que Jesús le ordena a sus discípulos que entren a las barcas y que vayan a la otra ribera. Entonces, todo este desplazamiento en el cual se movía Jesús, él aprovechaba cualquier oportunidad para dejarle siempre un sentido espiritual y un principio. Si usted lee el contexto, usted se da cuenta que Jesús
después de que despide a la multitud, él se va un momento aparte a orar. Ahí les está dejando un principio de que aunque venga de multitudes y de hacer milagros, siempre hay que ir a orar, siempre tenemos que estar en esos tiempos de intimidad, a solas. El texto dice en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es decir, a veces nosotros nos descuidamos en esta área, nos gusta mucho el trabajo, la popularidad, y es ahí donde está muchas veces el error que cometemos a quienes trabajamos en el ministerio, que trabajamos tanto en la obra de Dios que descuidamos al Dios de la obra, o trabajamos tanto para el Señor de la obra que terminamos descuidando, trabajamos tanto, en la obra del Señor que terminamos descuidando al Señor de la obra. O sea, es que yo no tengo tiempo de orar, es que yo no tengo tiempo de hacer esto, es que yo no tengo tiempo, estoy trabajando para Dios, pero no tienes un momento de estar a solas como lo tenía Jesús. Luego dice que, se subía a la barca, y no voy a hablar acerca de eso, de la experiencia de que los discípulos se asustaron y todas esas cosas, y Pedro anda sobre el mar, Entonces, le digo todo esto es para que entienda el versículo 34. Terminada la travesía, vinieron a Genesaret. O sea, cuando hablamos de la travesía es todo el trabajo que estaba haciendo. Jesús nunca se detenía en un solo lugar. Y usted y yo tenemos que aprender este principio. En cada territorio, en cada región, siempre hay un necesitado. Siempre hay alguien que podemos ayudar. Siempre hay alguien, porque es que hay gente que no le gusta desplazarse, no se mueve de su contorno, no le toca la puerta al vecino, no va, mejor dicho, no le gusta, ay no, a mí no me gusta, eso queda muy lejos. Hermano, usted es tan amable y va donde el hermano visita, ay no, es que eso queda muy lejos, porque no me da un lugar más cerquita. La gente no le gusta desplazarse. La gente comienza a servir a Dios, a conocer a Dios, pero no le gusta la milla extra, no le gusta. Y Jesús no solo le enseña a los discípulos del desplazamiento, les dice, vamos a estar aquí, móntense en la barca, vamos a la otra ribera, hagamos esto allí, o sea, recorriendo las aldeas y los territorios, porque tenemos la autorización legal de parte de Dios para ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Imagínense que en cierta manera, cómo la iglesia se va volviendo tan cómoda que ahora mismo no tienen ni que moverse del lugar, sino apretar un botón para enviarle un devocional a alguien, a un vecino, a una familia. Tiene un grupito de 20 personas. Ay, no, a mí me cansa mucho eso. Ay, no. Ay, eso estar mandando devocionales así día 5, ay, yo no puedo. O sea, entonces, ¿cómo será esta persona viviendo en el tiempo de Jesús, desplazándose de un lugar a otro? Entonces, note que cada día la iglesia es más cómoda, y por eso es necesario entender estos principios que realmente nos preparan para nuestro propio milagro. Porque el corazón de Dios palpita por las almas, no por el carro que quieres del año, no por tu casa cómoda que quieres, ni el mueble que tú quieres de lujo, o el teléfono, o el televisor, o la moto, o la bicicleta. El corazón de Dios no palpita por eso, aunque no es malo que lo tengas y Él te lo puede dar. El corazón de Dios palpita por las almas. Que la gente conozca este glorioso evangelio. Y si tú entiendes el valor y el principio de lo que es alinearte a lo que hace palpitar el corazón de Dios, Dios ve que te estás desplazando, que estás trabajando para su obra, predicando el evangelio, hablándole al uno, enviando devocionales, trabajando incansablemente por el Señor, desgastándote para Él. Yo te garantizo que tu milagro viene, porque cuando trabajas para Dios, Dios se encarga de tus necesidades. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? No, primero mi necesidad, y si me queda tiempo para Dios. Entonces a eso se refiere el versículo 34, cuando dice que terminó la travesía. O sea, él no, vámonos a hacer una siesta. No, él arrancó para Genesaret. Y cuando llegó allí, dice el versículo 35,
Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia a toda aquella región de alrededor. Note esto. ¿Cómo se prepara algo para tu milagro? El versículo 35 dice, cuando le conocieron. Primero tienes que reconocerlo. Primero tienes que reconocer que tienes que trabajar para Dios, reconocer la presencia de Dios, reconocer la visitación de Dios y cómo Dios se está moviendo en tu ciudad o en tu casa, pero tú tienes que reconocerlo. Ahora, cuando ya tú reconoces a Jesús como tu Salvador personal, cuando ya vives para Él, ¿qué es lo que tienes que hacer? El texto dice, cuando los hombres le conocieron, enviaron la noticia. Cuando el devocional te llegó a ti, la palabra de Dios te llegó a ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Regar la noticia. En toda aquella región regaron la noticia, porque una sola palabra puede transformar toda una región. ¿Sabe? A mí me alegra mucho, me describe un hermano, es una hermana y una hermana, están en la misma ciudad, en el mismo país de Cuba. Son dos personas diferentes que ni ellos se conocen. Entonces uno me dice, pastor, usted no me conoce. La otra hermana también dice, usted no me conoce. Pero a mí me enviaron estos devocionales desde X lugar que en el momento no recuerdo. Y un familiar, bueno, ya recuerdo, uno es en Estados Unidos y el otro no recuerdo el otro país. Y me dice, yo tengo unos familiares en Estados Unidos y me enviaron ellos este devocional. Me lo enviaron a mí. Pastor, usted no se alcanza a imaginar cómo se vive aquí en Cuba. Y usted no sabe lo que Dios está haciendo a través de esta palabra. Esa persona, ese familiar no se quedó con esa palabra, sino que me la envió a mí, pastor. Esto para mí es la mejor comida. Esto para mí es el mejor manjar. Esto es una noticia enorme, pastor. Aquí es muy difícil el internet. Aquí es muy difícil predicar y tener todas las comodidades, pero esta palabra yo la espero con ansias. ¡Wow! Yo me sorprendo, yo digo, esta persona cuando reconoció la importancia de servir a Dios, cuando reconoció a Jesús, ahí mismo divulgó la noticia y comenzó a llamar a todos los que estaban a su alrededor. Cuando tú lo haces así, no solo vas a hacer que otros reciban el milagro, sino que tú estás próximo a recibir tu propio milagro. Y el día de mañana yo te muestro en la otra parte cómo recibes ese milagro. Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.